Hay edificios que esconden secretos, no en habitaciones cerradas, no en sótanos abandonados, no detrás de paredes falsas. A veces, el secreto está en algo tan normal que nadie le presta atención: un botón, una puerta metálica, un ascensor. Esta historia comienza en un edificio de oficinas del centro de Madrid, un edificio moderno, con cristales oscuros, cámaras de seguridad, tarjeta de acceso y recepción vigilada durante el día. Nada parecía extraño, nada parecía antiguo, nada parecía maldito. Pero por las noches, cuando todos se iban y las luces se apagaban una a una, algunos trabajadores aseguraban que el ascensor hacía algo imposible. Bajaba a una planta que no existía. El edificio tenía 12 plantas y 2 sótanos. Eso era lo que aparecía en los planos. 12 plantas hacia arriba, 2 hacia abajo, pero varios empleados empezaron a hablar de una planta más, una planta que no aparecía en ningún cartel. Una planta que no estaba en el panel. Una planta que el ascensor solo mostraba después de medianoche. El primero en verlo fue Daniel, un informático que solía quedarse trabajando hasta tarde. Esa noche eran casi las 12:30. La oficina estaba vacía, solo quedaban las luces de emergencia, el zumbido de los ordenadores y el reflejo de la ciudad en los ventanales. Daniel cerró su portátil, apagó la pantalla y se dirigió al ascensor. Pulsó el botón de bajada. El ascensor llegó enseguida. Las puertas se abrieron con ese sonido metálico que todos conocemos. Daniel entró, pulsó el botón de la planta baja y se apoyó en la pared, pero el ascensor no subió ni bajó de inmediato. Se quedó quieto. Durante unos segundos no pasó nada. Luego las luces parpadearon. Una vez, 2 veces, 3 veces. Daniel miró el panel. Los números estaban apagados. Después de pronto apareció una letra roja. Una letra que él nunca había visto allí. La letra M. Daniel frunció el ceño. Pensó que sería un fallo eléctrico, tal vez mantenimiento, tal vez modo manual, pero entonces el ascensor empezó a bajar, no hacia la planta baja, no hacia el sótano 1, no hacia el sótano 2. Siguió bajando, el panel pasó por 0, luego por -1, luego por -2, y después volvió a aparecer la letra M. El ascensor se detuvo, las puertas se abrieron, y Daniel vio un pasillo. Un pasillo que no podía estar allí. Era estrecho, largo y completamente blanco. Las paredes parecían recién pintadas, pero el suelo estaba cubierto de polvo. Las luces del techo parpadeaban lentamente. Al fondo había una puerta gris, y en esa puerta había un cartel. No decía almacén, no decía mantenimiento, no decía salida de emergencia. Decía no mirar atrás. Daniel sintió un frío inmediato en el pecho, no un frío de aire acondicionado, un frío más profundo, como si alguien le hubiera puesto una mano helada en la nuca. Dio un paso hacia atrás, dentro del ascensor. Pulsó el botón de cerrar puertas. Nada. Lo pulsó otra vez. Nada. El ascensor no respondía. Entonces escuchó algo, muy suave, muy lejos, una voz. Parecía venir del fondo del pasillo, una voz de mujer. Decía su nombre. Daniel. Él se quedó inmóvil. Nadie en el edificio podía saber que estaba allí. Nadie debía estar en una planta que no existía. La voz volvió a sonar, más cerca. Daniel. Esta vez él no esperó. Golpeó el botón de la planta baja una y otra vez. Las puertas se cerraron de golpe. El ascensor subió con una sacudida brusca. Cuando llegó al vestíbulo, Daniel salió corriendo sin mirar atrás. No dijo nada al guardia de seguridad. No llamó a nadie. No explicó lo que había visto. Solo salió a la calle y no volvió a quedarse solo en la oficina durante semanas. Pero lo peor de esta historia es que Daniel no fue el único. Un mes después, otra empleada llamada Laura tuvo una experiencia parecida. Laura trabajaba en contabilidad. Era una persona seria, práctica, de esas que no creen en fantasmas ni en historias raras. Se había quedado cerrando unos informes antes de una auditoría. Cuando salió de la oficina, el reloj marcaba las 0:17. Llamó al ascensor. Entró. Pulsó planta baja. Y el ascensor empezó a bajar.
Pero mientras descendía, Laura notó algo extraño. El espejo del ascensor estaba empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él desde muy cerca. Laura pasó la manga por el cristal, y entonces vio una frase escrita en el vaho. No bajes. Se quedó helada. Giró lentamente. El ascensor estaba vacío. No había nadie detrás de ella. Pero cuando volvió a mirar el espejo, había otra frase, esta vez más grande. Ya es tarde. El ascensor se detuvo. El panel mostraba la letra M. Las puertas se abrieron. Laura vio el mismo pasillo blanco, las mismas luces parpadeando, la misma puerta gris al fondo y el mismo cartel. No mirar atrás. Laura no salió del ascensor, pero escuchó algo que la hizo taparse la boca para no gritar. Al fondo del pasillo, detrás de la puerta gris, alguien estaba llorando. Un llanto bajo, roto, como el de una persona que lleva demasiado tiempo encerrada. Laura pulsó todos los botones, todos, planta baja, primera, quinta, emergencia, nada funcionaba. El llanto continuaba. Entonces la puerta gris del fondo se abrió unos centímetros. Solo unos centímetros. Lo suficiente para que Laura viera oscuridad. No una habitación oscura, no una luz apagada. Oscuridad absoluta. Como si detrás de aquella puerta no hubiera espacio. Como si no hubiera nada. Y entonces una mano apareció desde dentro. Una mano pálida, larga, con los dedos demasiado finos. La mano se apoyó lentamente en el marco de la puerta. Laura cerró los ojos, apretó el botón de alarma y empezó a rezar. No sabía cuánto tiempo pasó. Quizá 10 segundos, quizá 1 minuto, quizá una eternidad. Cuando volvió a abrir los ojos, el ascensor estaba subiendo. Las puertas se abrieron en la planta baja. El guardia de seguridad estaba allí, mirándola preocupado. Laura salió temblando. El guardia le preguntó qué había pasado. Ella solo pudo decir una frase: «Hay alguien abajo». El guardia revisó las cámaras. Y ahí empezó la parte más extraña. En la grabación se veía a Laura entrando en el ascensor a las 0:17. Después, durante exactamente 8 minutos, la cámara del ascensor dejó de funcionar. No se cortó la luz del edificio. No fallaron las otras cámaras. Solo esa. A las 0:25 la imagen volvió. Laura aparecía dentro del ascensor, de pie, llorando, mirando fijamente a una de las esquinas. Pero en la grabación había algo más. Algo que nadie supo explicar. Durante apenas 2 segundos detrás de Laura, en el reflejo del espejo se veía una figura. No estaba dentro del ascensor, o al menos no parecía estarlo. Era como si estuviera detrás del cristal. Una mujer muy delgada, con el pelo largo cubriéndole la cara, y con una mano apoyada desde el otro lado del espejo. El guardia de seguridad no quiso hablar del tema. Borró la copia de la cámara, o eso dijo. Pero cometió un error. Antes de borrarla, la había enviado por WhatsApp al jefe de mantenimiento. Y desde ahí, el vídeo empezó a circular entre varios empleados. Algunos decían que era falso, otros que era un fallo de la cámara, otros aseguraban que aquella mujer era una antigua trabajadora que había desaparecido años atrás. Y entonces alguien empezó a investigar. Una becaria llamada Irene encontró algo raro en los archivos antiguos del edificio. Antes de ser oficinas, aquel terreno había pertenecido a una clínica privada. Una clínica que cerró de forma repentina a finales de los años 80. Los registros oficiales no decían gran cosa, pero en una noticia antigua casi olvidada, aparecía una historia inquietante. Una paciente había desaparecido durante una noche. La buscaron por todo el edificio. Habitaciones, pasillos, escaleras, sótanos. Nunca la encontraron. Lo único que se halló fue su pulsera médica dentro de un ascensor. La clínica cerró pocos meses después. Años más tarde el edificio fue demolido. O eso decía la versión oficial. Porque según algunos planos antiguos, hubo una zona del sótano que nunca se destruyó del todo, una zona sellada, una planta intermedia entre los sótanos, una planta técnica, sin acceso desde las escaleras, sin entrada normal,
conectada únicamente al antiguo hueco del ascensor. Cuando Irene compartió esto con sus compañeros, todos empezaron a atar cabos. La letra M. Mantenimiento. Morgue. Mujer. Muerta. Nadie sabía qué significaba realmente, pero desde entonces muchos trabajadores dejaron de usar el ascensor después de medianoche, subían por las escaleras, bajaban acompañados, esperaban al guardia, o simplemente se iban antes. Durante un tiempo no volvió a pasar nada, hasta que una noche, el propio guardia de seguridad decidió comprobarlo. Se llamaba Roberto. Llevaba 20 años trabajando de noche. Había escuchado muchas historias. Ruidos. Sombras. Empleados asustados. Pero él no creía en nada de eso. Decía que todo tenía explicación. Que los edificios hacen ruidos, que las cámaras fallan, que la gente se sugestiona. Así que una noche, justo después de medianoche, Roberto entró solo en el ascensor. Llevaba una linterna, su móvil y una radio. Miró a la cámara y dijo en voz alta: «Vamos a acabar con esta tontería». Pulsó el botón del sótano 2. El ascensor bajó. Sótano 1, sótano 2. Y entonces se detuvo. Roberto sonrió. Nada raro. Pero justo cuando iba a salir, las puertas se cerraron solas. El ascensor volvió a bajar. Roberto miró el panel. La letra M apareció en rojo. Levantó la radio y avisó a recepción. Pero la radio solo devolvió estática. El ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron. Y allí estaba el pasillo blanco. Roberto encendió la linterna. El haz de luz recorrió las paredes. Había marcas, arañazos, como si alguien hubiera intentado escapar durante años. Al fondo, la puerta gris estaba abierta. Esta vez no había cartel, no decía no mirar atrás. El cartel había cambiado. Ahora decía: «Gracias por venir». Roberto tragó saliva, dio un paso fuera del ascensor, luego otro. El suelo crujía bajo sus zapatos. El pasillo parecía más largo de lo que debería. Mucho más largo. Cuando estaba a mitad de camino, escuchó las puertas del ascensor cerrarse detrás de él. Roberto se giró. Y ese fue su error. Porque todos los que habían visto aquella planta habían leído la advertencia: no mirar atrás. En cuanto Roberto miró hacia el ascensor, las luces del pasillo se apagaron una a una, desde el fondo hasta él. Tac, tac, tac. La oscuridad avanzaba. Roberto corrió hacia el ascensor, pero las puertas no se abrían. Golpeó el metal, gritó, pidió ayuda. Y entonces, en el reflejo de las puertas metálicas, vio a alguien detrás de él. La mujer del espejo, pero esta vez no estaba del otro lado. Esta vez estaba en el pasillo. Roberto nunca volvió a aparecer. A la mañana siguiente, los empleados encontraron el ascensor parado en la planta baja. Dentro estaba la linterna, también su radio y su móvil. El último video grabado por el móvil duraba solo 12 segundos. En la imagen se veía el suelo del pasillo blanco. La cámara temblaba. Roberto respiraba muy fuerte, y al final, justo antes de cortarse, se escuchaba su voz diciendo: «Hay más personas aquí abajo». Después otra voz respondía desde muy cerca, una voz de mujer. «No son personas». Desde aquel día el edificio cambió las normas. Nadie podía quedarse solo después de las 11. Los ascensores se apagaban a medianoche, y la empresa prohibió hablar del tema para evitar problemas. Pero algunos empleados aseguran que, aunque los ascensores estén apagados, a veces se escucha uno bajar. Muy despacio. Planta 6. Planta 5. Planta 4. Planta 3. Planta 2. Planta 1. Planta 0. Sótano 1. Sótano 2. Y luego, más abajo, donde no debería haber nada, donde no hay planos, donde no hay salida, donde una puerta gris sigue esperando al fondo de un pasillo blanco. Así que si alguna vez estás en un edificio vacío de noche y el ascensor se detiene en una planta que no existe, no salgas, no hables, no mires al espejo. Y sobre todo, si ves un cartel que dice no mirar atrás, haz caso.
porque puede que lo que esté detrás de ti no quiera asustarte, puede que solo esté esperando a que te gires para saber que ya puede llevarte con los demás.